A comenzar, mis queridos hermanos, hoy con una nueva serie de predicaciones y estamos muy emocionados con esta nueva serie que comenzamos hoy en torno a la primera carta a los Corintios, ¿vale? Es nuestro deber y satisfacción de parte del pastorado y también del ministerio de la enseñanza de esta iglesia, seguir exponiendo las escrituras libro por libro, capítulo por capítulo, extrayendo, ¿verdad?, y aplicando sus ricas y tan necesarias enseñanzas para un crecimiento saludable, para un crecimiento espiritual, saludable. Hermanos, durante todo este verano hemos estado predicando de manera temática y de manera textual, ¿no? Y damos gracias al Señor porque el Señor no nos ha dejado sin enseñanza, no nos ha dejado sin comida, hemos estado aprendiendo, hemos estado escuchando la palabra del Señor y conociéndole más, pero ahora nos es necesario volver a esto que nos gusta tanto, ¿verdad? Y que es de gran ayuda, que es la predicación expositiva de la palabra. Hermanos, hemos titulado esta nueva serie como Una iglesia con fundamento. Este va a ser el título, entonces, para aquellos que tomáis apuntes y demás, Una iglesia con fundamentos. Y el título, hermanos, para nada es una casualidad. De hecho, el título es muy intencional. Es intencional porque anhelamos con todo nuestro corazón seguir avanzando y creciendo como iglesia con el fundamento sólido que nos proporciona la palabra del Señor. Ese es nuestro deber y nuestro deseo. Y hermanos, nosotros somos una iglesia joven, pero el Señor, por su gracia, nos ha ido permitiendo ir creciendo en conocimiento, en estructura. Vemos claramente cuál es la visión y la personalidad, ¿no? El carácter de esta iglesia. Estas cosas las tenemos bien claras. Pero hermanos, de nada serviría conocimiento, estructura, de nada serviría tener una visión y un carácter de la iglesia si nuestros fundamentos no están anclados en las Santas Escrituras. De nada serviría todo ello. Y es por eso que nosotros estudiamos la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, ¿verdad? A fin de saber cómo es la iglesia que Dios quiere que seamos. Porque, hermanos, si deseamos algo con nuestra alma es ser una iglesia agradable al Señor. No queremos hacer nada que Él no quiera. Y hay algo que está muy claro en la Biblia con respecto a la función de la iglesia en esta tierra. En 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15 nos dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia de Jesucristo es la columna, es el sostén y el fundamento de la verdad, ¿no? Aquí tenemos en nuestra iglesia dos columnas que a veces nos gustaría quitarlas para poder ver mejor y ocupar los sitios, ¿verdad? En sillas, pero no las podemos quitar. Si quitamos las columnas del edificio, se viene abajo, ¿no? Pues algo así es la iglesia. Es la columna que sostiene la verdad. Y no solo sostiene la verdad, sino que la iglesia es la encargada de defender esa verdad. Pensad, hermanos, en la cantidad de generaciones de hermanos nuestros que han vivido en estos milenios, ¿verdad? Y nosotros le debemos mucho a ellos porque estos hermanos han defendido la verdad de Dios durante siglos, ¿verdad? Les debemos mucho a estos hermanos y hermanas que han defendido esa verdad aún al coste muchas veces de sus propias vidas. La tenemos aquí escrita en nuestro idioma gracias a estos hermanos. Y ya sabemos, hermanos, que este mundo moderno, que aborrece los absolutos y que no cree que haya una sola verdad, detesta esta idea de los cristianos de poseer la verdad. No toleran la idea de que los cristianos digan, ellos tienen la verdad. Hacer afirmaciones como estas, total, todo es relativo y es tan respetable tu verdad como la tuya y como la mía, ¿no? Y hermanos, aunque las opiniones son respetables, las opiniones de los demás no determinan la verdad. La auténtica verdad no dejará de serla
aunque todo el mundo no la crea, aunque nadie la crea. Y por esa causa, mis hermanos, esta iglesia de Yodio, que hace parte de esa columna y baluarte de la verdad, a quien también se nos ha encomendado esta ardua tarea de defenderla, prosigue la meta de estudiarla, predicarla y aplicarla a fin de conocer al Dios Santo, a fin de agradar al Dios Santo y vivir unas vidas como Él quiere que las vivamos. Amén. Bien, hermanos, esto es un punto cardinal de la iglesia de Cristo y de nuestra iglesia. Exponer las Escrituras, toda la verdad que está aquí revelada para defenderla y así evitar el error doctrinal, luchar contra las herejías e intentar mantener pura la enseñanza del Señor, ¿no? Pura. Por eso estamos deseando desentrañar, hermanos, las verdades que están aquí, los principios que se nos presentan en la primera carta a los Corintios y eventualmente quizá el Señor nos permita la segunda carta a los Corintios. Bien, así que hermanos, en esta primera enseñanza se nos hace obligatorio introducir esta carta, ¿no? ¿Quién era la iglesia de Corinto? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron a Pablo a escribir varias cartas a esta iglesia? Bueno, esta pregunta y muchas otras, las iremos respondiendo a lo largo de estas semanas o meses, no sabemos lo que nos va a costar, ¿vale? Pero yo te animo, hermanos, os animo a recuperar esa buena tradición, ese buen ejercicio de tomar apuntes, ¿verdad? Para recordar luego en casa lo que hablamos aquí. Bien, hermanos, la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, ¿vale? Vamos a abrir un momento en Hechos capítulo 16, para que veamos de dónde nace la idea de esta iglesia. En este capítulo se nos describe cómo el Señor mismo dirigió a esta región, a Pablo, ¿verdad? Que es una región que se hallaba en el suroeste de Europa. Bien, capítulo 16 de Hechos, vamos a leer los versículos desde el 6 hasta el 10. Dice la Escritura, capítulo 16 de Hechos, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, el Espíritu Santo prohibió a Pablo y a sus compañeros ir hacia Asia. Y versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Bien, hermanos, esta es la dirección que reciben en este momento Pablo y su compañero de misiones, Silas. Este compañero precioso de batallas para ir y predicar el Evangelio a esta región que entonces eran las provincias romanas de Macedonia y Acaya y que hoy conocemos como la actual Grecia, ¿de acuerdo? Hermanos, antes de llegar a Corinto, ¿no? Nosotros casi todas nuestras Biblias, al final de nuestras Biblias hay unos pequeños mapas en los que describen cómo se consolidó Israel, pero más adelante la vida y ministerio de Jesús y luego los viajes misioneros de Pablo. Entonces, si nosotros hacemos un seguimiento de esos mapas, en el segundo viaje misionero de Pablo antes de llegar a Corinto, Pablo y Silas predicaron el Evangelio en Filipos. Allí en Filipos, bueno, fueron golpeados y encarcelados a causa de la predicación del Evangelio. Luego ellos pasaron a Tesalónica, donde sufrieron un gran alboroto, precisamente por predicar el Evangelio. Después ellos pasaron por Berea, donde parece que tienen un refrigerio, un descanso, y se nos dice que los de Berea recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban las Escrituras para ver si lo que ellos decían era cierto o no. Después de dejar Berea, pasaron por Atenas, donde Pablo muy sabiamente discutía con los atenienses acerca del Dios verdadero, en un contexto, hermanos, plagado de idolatría y dioses falsos, ¿verdad? Y después de Atenas, finalmente ellos pueden llegar hasta Corinto. Y si tienes ahí abierto Hechos capítulo 16, simplemente una hoja, un par de hojas más adelante, ya en el capítulo 18, Pablo y Silas llegan a Corinto. Antes de leer un texto, hermanos, los primeros 11 versículos del capítulo 18,
quiero deciros que la ciudad de Corinto era una importante ciudad portuaria y representaba lo que era el centro económico de aquella región. ¿Bien? Y como en todas las ciudades donde la economía es su fuerte, la densidad de población también aumenta, ¿verdad? Eso aún sigue pasando hoy. Donde hay una ciudad que es industrializada o que representa un eje económico, las personas empiezan a migrar a estas ciudades y la población y la ciudad crece, ¿verdad?, en extensión. Así que ante este crecimiento de esta población, ellos deciden ir ahí, el Señor les envía allí porque hay posibilidades de hablar el evangelio a más personas. Se comenta que la Corinto de Pablo albergaba unas 500,000 personas. 500,000 de personas, hermanos, son muchas personas. Actualmente en España solo hay 6 ciudades que superan los 500,000 habitantes. Imaginaos el tamaño de aquella ciudad, ¿no? Fijaos, Bilbao tiene unos 350,000 habitantes y Bilbao en extensión es grande para andarlo a pie. Bilbao tiene edificios donde viven más personas. La Corinto de Pablo, con mucha probabilidad, no tenía edificios tan altos, entonces la extensión de terreno era más grande, ¿verdad? Así que esta era la Corinto de Pablo, una ciudad cosmopolita, un eje central económico, una ciudad importante para el Imperio Romano. Ahora sí, vamos a leer capítulo 18 de Hechos, los versículos del 1 al 11. Y así podemos recordar cómo es que surge la iglesia en Corinto. Bien, dice la palabra: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Bien, qué texto más bonito, hermanos. Y así nos relata, hermanos, los orígenes de la iglesia de Corinto. Hemos leído cómo fueron estos inicios. El texto nos dice que Pablo y Silas estuvieron allí 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios y que no estaba solos, pues que Pablo no estaba solo, sino que estaba con Silas y además Timoteo, aparece aquí en escena. Hemos leído que algunos judíos principales, como Crispo y toda su casa, se convirtieron al cristianismo y con ellos muchos de la ciudad de Corinto. Y además leímos la parte más fascinante, que a mí me parece más fascinante de esta porción, las palabras de ánimo y dirección que reciben Pablo y sus amigos en esta ciudad. Versículo 9, la parte B, y el versículo 10. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, a mí esto me parece fascinante. ¿Cómo es eso de que el Señor tenía mucho pueblo en esta ciudad? ¿Cómo se explica eso? ¿Acaso ya se había predicado el evangelio allí? ¿Acaso ya había una iglesia fundada, verdad? Y estaban allí los hermanos congregándose. Bueno, lo que nos sugiere el texto no es eso. Lo que significa es que Pablo, Silas, Timoteo y los demás que habían creído en Cristo como su Señor y Salvador debían seguir predicando el evangelio con valentía, porque Dios abriría eventualmente el corazón de aquellas personas, aquel pueblo suyo, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que creyeran el mensaje del evangelio.
En esta promesa ellos predicaron el evangelio. Ellos salían a Corinto y veían un pueblo completamente plagado de idolatría, de mundanalidad y demás, y decían, Señor, aquí no se va a convertir nadie. Pero el Señor les decía, no temas, no calles, habla, porque dentro de todos esos impíos hay un pueblo mío reservado. Y de hecho, hermanos, he estado buscando este texto en unas traducciones de lenguaje más actualizado. Fijaos cómo nos dice el texto en estas versiones. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Y en otra versión en el lenguaje actual diría, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Esto es lo que significa, tengo mucho pueblo allí. ¡Predica! Porque dentro de todas esas personas yo me he reservado corazones, que cuando el evangelio les sea predicado, ellos lo van a aceptar. Qué preciosa promesa, hermanos. Estas palabras de ánimo y dirección no son solo para el apóstol Pablo, para Timoteo, Silas y los demás. Estas palabras también son de ánimo para nosotros, hermanos, y constituye un chute de energía para seguir predicando en este precioso municipio de Yodio. Dios tiene un pueblo reservado en esta ciudad. Dios ya os ha salvado a algunos aquí en Yodio. Erais de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios todavía tiene un pueblo en Vitoria, en Orduña, en Amurrio, en Bilbao, que cuando se les predique el mensaje del evangelio, ellos lo van a creer, porque Dios abrirá su corazón. Y es en base a esa promesa y no a nuestro esfuerzo humano que ellos creerán, hermanos. Amén. Yodio no tiene 500,000 personas. Yodio está cerca de las 20,000, no llega, 20,000 habitantes, y a Dios le pertenece un pueblo elegido que aún no ha escuchado el mensaje del evangelio, pero cuando se les predique, ellos se convertirán. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y no nos concierne a nosotros saber cuándo, solo se nos manda, predica el evangelio. Mira, me encanta una canción de Santiago Benavides, yo no sé si le conocéis, si no le conoces, búscalo, Santiago Benavides. Este precioso hermano músico, ¿verdad? Artista, que compone una música tan creativa para la gloria de Dios, En esta canción, él describe cómo personas que ahora mismo están en una situación de pecado, de drogas, de alcohol, de desenfreno, de angustia y de tristeza, escucharán el evangelio y Dios les llamará. Y se convertirán, en seguidores de Jesús, en futuros pastores, futuros misioneros. Y yo os quiero cantar el coro de la canción. El coro dice, alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Amén. Alguien les hablará, si alguien puede ser tú, soy yo. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia que están viviendo ahora mismo se llenará de gloria por la gracia de Dios. Esto nos llena de vitalidad y energía para predicar el evangelio. Así que, hermanos, es en base a esta promesa del Señor que Pablo y sus compañeros de batalla predican arduamente el evangelio en esta gran ciudad durante 1 año y medio y dejan una iglesia fundada y establecida para luego continuar su viaje misionero. Bien, ahora bien, hermanos, en una ciudad tan grande, un eje económico tan cosmopolita, ¿verdad? Siendo un centro comercial de aquella región donde abundaba el comercio, abundaba la cultura, las modas, la tecnología y todo lo que surge en ciudades de este tipo, hermanos, también abundan los problemas de las grandes ciudades. Los problemas, como son los excesos, la sensualidad, la fiesta, el desenfreno, el estrés, la falta de empatía, y un largo etcétera de inconvenientes que podemos imaginar y sabemos que existen en las ciudades grandes. Y hermanos, esta problemática no era ajena a la iglesia, porque al final, cuando vives en medio de una cultura, tú también terminas adoptando la cosmovisión del entorno en el que te has criado, ¿no? Y no necesariamente me refiero a adoptar los aspectos negativos de la cultura. Todos aquí hemos nacido en un entorno, en una cultura, somos de diferentes países y hay aspectos de nuestras culturas que están bien, está guay conservar, de hecho, te enorgulleces de ello, pero hay otros aspectos que son malos, negativos y pecaminosos y debemos abandonar, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que en el contexto de Corinto, en una iglesia donde algunos se habían convertido del judaísmo al cristianismo y muchos otros venían de la cultura pagana, estos problemas antes mencionados también afectaban y terminaron afectando, de hecho, a la iglesia
por el simple hecho de que las personas tenían un estilo de vida, se convertían a Cristo, ahora estaban siendo restaurados, pero sus problemas permanecían todavía. Estaban siendo reformados, ¿verdad? Hermanos, Primera de Corinto es bien conocida por los problemas graves que estaban afectando a la iglesia y los cuales Pablo tuvo que corregir. Al ser el padre espiritual, el fundador de la iglesia, ¿verdad? Después de que Pablo se hubo marchado de Corinto, después de un tiempo, él comienza a recibir reportes, comienza a recibir informes de que las cosas no estaban andando tan bien como cuando se fue en Corinto, en esta iglesia que él fundó. Así que decide escribirles como un padre amoroso esta carta para corregir los problemas. Y es que creo, hermanos, que en ocasiones o muchas veces nosotros tenemos muy idealizada a la iglesia del primer siglo, a la iglesia primitiva. La idealizamos, pensamos que era maravillosa, quizá porque recordamos pasajes solo como estos, ¿no? Hechos 1:14 dice que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Luego seguimos avanzando y en Hechos 4 nos encontramos textos como que no había necesidad, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, ¿no? Entonces leemos textos como estos y decimos, ¡buah! Tenemos que ser como la iglesia del primer siglo, todos unánimes en oración, no había necesidad, no había pobres porque unos sujetaban las cargas de los otros. Y olvidamos que en la antigüedad nuestros hermanos en la fe también batallaban con problemas. Y algunos de esos problemas eran muy graves, como iremos viendo a lo largo de estas semanas. Así que ante la problemática, Pablo les escribe esta carta. En esta carta él intenta resolver estos problemas. Bien. Y hermanos, como dato interesante, tengo que decir que antes de describir la estructura de la primera carta a los Corintios, a esta carta primera tal vez deberíamos llamarle la segunda carta a los Corintios, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en la primera carta a los Corintios tenemos una pista. En el capítulo 5 de Primera de Corintios y en el versículo 9, Pablo escribe allí: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, y luego describe más aspectos. Entonces, por esta pista sabemos que Pablo ya les había escrito una carta a los corintios. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para corregir, advertirles contra las personas sexualmente inmorales. Bien, entonces, los expertos en estos temas nos dicen, bueno, esta debería llamarse segunda a los Corintios, pero nosotros la conocemos como primera, y de hecho, aunque tenemos dos cartas, probablemente haya una tercera y una, o sea, seguramente tenemos dos, pero probablemente hubiera una tercera y una cuarta carta a los Corintios, ¿de acuerdo? Simplemente como dato interesante. Bien, ahora, hermanos, vamos a entrar en la estructura de la carta. Esta carta, hermanos, se divide en 5 secciones, tomando 5 problemas principales que estaban sacudiendo a esta iglesia y que luego iban a derivar en otros problemas que se desligaban de estos más importantes. En los capítulos del 1 al 4 vamos a estar observando divisiones dentro de la iglesia. Divisiones y otros problemas que se desligaban de las divisiones. En los capítulos del 5 al 7, problemas relacionados con el sexo. En los capítulos del 8 al 10, desacuerdos con la comida. En los capítulos del 11 al 14, problemas en la reunión de la comunidad. Había desórdenes con los dones, desórdenes con el servicio, ¿verdad? Y esto también lo tuvo que corregir Pablo. Y en el capítulo 15, la resurrección de Jesús de entre los muertos y por ende la resurrección de los cristianos de entre los muertos. Bien, entonces estos son estos 5 problemas, 5 secciones que Pablo intenta corregir. ¿Y sabéis qué? Lo interesante de cada uno de estos problemas es que en cada uno de ellos, Pablo primero expone el problema, expone la dificultad y responde a ellos con el Evangelio de Jesucristo. Y eso va a ser muy interesante de observar, hermanos. ¿Sabéis por qué? Esto me parece hermoso. A pesar del mal rato que te hacen pasar los problemas. Y esto, hermanos, va a ser muy importante que lo entendamos y lo apliquemos ahora y siempre. Porque, hermanos, vamos a tener problemas y dificultades en nuestra vida siempre. Siento ser tan pesimista, pero vamos a tener problemas y dificultades siempre en nuestra vida. Durante todo nuestro peregrinaje en este mundo, vamos a tener que luchar con nuestro pecado, con nuestras contradicciones, con nuestras debilidades. Esto va a ser inevitable.
Pero lo que sí puede ser evitable, queridos hermanos, es que caigamos más profundamente en ellos y seamos restaurados por el amor de Dios si respondemos a nuestros problemas recordando el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. De hecho, Pablo, más adelante, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, lo diría. Dice Pablo allí en capítulo 2, versículos 1 y 2. Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quiero saber otra cosa más que el Evangelio. El Evangelio es lo que puede resolver el problema. Hermanos míos, el Evangelio que hemos creído no es sola aquella buena nueva y preciosa noticia de salvación que creemos cuando nos convertimos y nos entregamos al Señor para luego archivarla en nuestro corazón y dar paso a teología más profunda, ¿no? Como diría el famoso pastor, ya en la presencia del Señor hace poco, Tim Keller, lo dijo en muchas ocasiones. El Evangelio no es el ABC de la vida del cristiano, sino el A a la Z en la vida del cristiano. ¿No os ha pasado eso? A veces decimos, no, el Evangelio es lo que tú crees para salvación y luego vienes a entender la teología más profunda. No, el Evangelio debe impregnar toda nuestra vida. Debe impregnar toda nuestra vida y debe afectar cada área de ellos, hermanos. El Evangelio debe afectar a tu matrimonio. El Evangelio debe afectar tus relaciones, el cómo trabajas, afecta tu sexualidad, tu economía, el cómo te expresas o te vistes. El Evangelio lo impregna todo. El poderoso mensaje del Evangelio no solamente te salva eternamente, sino que te salva aquí y ahora de ti mismo y de las circunstancias que atravieses. Ese es el mensaje del Evangelio. El domingo pasado y este jueves, el Señor nos habló a través de la predicación de Josema. Qué predicación más bonita, hermanos. Vuelve al primer amor. Y el jueves el pastor Marcos estuvo haciendo inciso de nuevo en el mensaje. ¿Y qué fue lo que inició esa chispa de amor por Dios en nuestro corazón cuando creímos y le entregamos nuestra vida? ¿Qué fue aquello que inició esa chispa? El mensaje del Evangelio. Comprender el Evangelio. Entonces, ¿qué puede hacer que recuperemos ese primer amor? Volver a recordar y sentir el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese mensaje, hermanos? Hermanos, el Evangelio no es tan solo decir Cristo murió por mí, aunque eso ya tiene un peso importante. El Evangelio comienza con esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba vacía y desordenada y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y el Señor creó todo lo que existe, creó a los seres humanos y ellos cayeron en pecado. Esa herencia de pecado la obtuvimos nosotros también en nuestro ADN. Nacemos pecadores. Y debido a nuestros pecados, la Biblia dice que es justo que Dios nos condene. Pero que de tal manera amó Dios al mundo, que a pesar de que todos nosotros merecíamos el infierno, Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús para venir a esta tierra y vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podríamos vivir. Él la vivió. Él vino aquí, se hizo un hombre, nació de una mujer y vivió esa vida perfecta. Y que a pesar de que ha sido, es y será el mejor hombre que ha existido, terminó cruelmente clavado en una cruz por nuestros pecados. Pero que no se quedó en esa cruz clavado, sino que al tercer día resucitó con poder y gloria para vencer la muerte para siempre y hacer posible tu salvación y la mía. Todo el que creyere este mensaje será salvo, y aquel que lo rechazare será condenado. Eso es el Evangelio. Eso es el mensaje del Evangelio y necesitamos recordarlo cada día de nuestras vidas. Creo que esto es un poderoso motivador que nos hace reflexionar si de verdad estamos viviendo nuestras vidas en base al Evangelio o no. Ese Evangelio que se nos ha predicado y que hemos creído. Porque, hermanos, el Evangelio, y estoy repitiendo mucho la palabra evangelio para que nos quede claro, no es solo el fundamento de nuestras vidas, sino que debe ser y tiene que ser el fundamento de esta iglesia, el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, una iglesia con fundamentos
debe ser el reflejo de una vida con fundamentos de cada una de las personas que integran esta iglesia o que la visitan, ¿no? Cada uno de ellos. Y de verdad te digo, si esa es tu ancla, si el evangelio es tu ancla, cuando vengan los problemas y las tentaciones te asedien, vas a estar firme, porque la base, el cimiento, el fundamento va a ser bueno. Si tu ancla es el evangelio, cuando vengan las lluvias y las tormentas, vas a estar firme, porque lo vienes recordando. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, yo no merecía a Dios, pero Él en su amor envió a su Hijo por mí y me salvó y ahora me ha dado vida nueva y propósito y me promete el cielo. Ese es mi fundamento y sobre esa base edifico todo lo demás. ¿Recordáis las palabras de Jesús cuando dijo, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Vinieron la lluvia, los ríos y la tormenta y no se movió. Pero el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, los ríos y su casa se vino abajo. Estaba fundada sobre la arena. Hermanos, si tú edificas sobre el evangelio, sobre la Biblia, firmeza, seguridad. Pero si edificas sobre tus propias opiniones, sobre las vanas filosofías de este mundo, sobre el humanismo, sobre el feminismo o cualquierismo, ruina, inestabilidad, inseguridad y tristeza. ¿Y cómo sabes que es bueno y firme tu cimiento? ¿Cómo lo pruebas? ¿Cómo sabes que estás anclado en el evangelio? Bueno, ¿cómo sé si el oro es realmente oro y no hierro pintado? En el fuego, o con ácido, o con lo que sea que se utilice ahora, ¿no? ¿Cómo sé si un edificio que se ha construido va a aguantar un temblor? Con el temblor. Necesita ser probado y necesita ser sacudido. Los problemas, hermanos, son situaciones incómodas, desagradables. La iglesia de Corinto lo estaba experimentando. Los problemas son desagradables y más desagradables son aún cuando vienen uno tras otro, tras otro, tras otro. Te levantas de uno y entras en el siguiente, ¿no? Como alguien ha dicho, ¿no? Los problemas nunca vienen solos. Vienen acompañados de otro detrás y luego otro. Y tú dices, ¿cuándo voy a levantar cabeza? Son desagradables, no nos gusta. Pero hay algo bueno en las dificultades, que nos ayudan a hacernos preguntas, porque pone a prueba nuestra fe y nos ayuda también a definir nuestras prioridades, hermanos. Problema tras problema tú te sientas y dices, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? Nos ayuda a hincar las rodillas y a depender más de Dios. Cuando no hay ninguna otra solución posible, de rodillas, como Santiago, ¿verdad? Rodillas de camello viejo, orando al Señor. Te llevan esas situaciones a la presencia del Señor con más fervor, con más necesidad. Ahora bien, si hemos dicho, hermanos, que la manera de afrontar los problemas es responder a ellos con el evangelio, la manera en que no deberíamos afrontar los problemas, mis hermanos, es tratarlos con indiferencia. Si responder a los problemas con el evangelio les puede solucionar, te aseguro que ser indiferente ante los problemas no van a hacer que desaparezcan. Tengo un problema en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, con mi familia, y pienso que si lo ignoro y simplemente le doy un poco de tiempo, no sé, quizá unos 10 años, el problema desaparecerá, ¿no? Tengo un problema con la bebida, ¿no? Con la pornografía, tengo un problema con las compras, tengo un problema con el móvil o con lo que sea y digo, bueno, ya se pasará. Esto es solo una fase que estoy viviendo, ya se pasará. Todo se arreglará, yo confío en Dios. Decir eso y no hacer nada, mis hermanos, es tratar el problema con indiferencia y no va a desaparecer solo. Mira, le pedí permiso a mi amada esposa para que ella se ríe. Le pedí permiso a mi esposa para ilustrar esto que os estoy diciendo con un ejemplo de la vida real. Estuve hace unos años, como 20 días fuera por trabajo, y cuando vuelvo, ella me dice, está sonando una rueda del coche. Pues yo me monto en el coche y cuando vamos en carretera por la autovía empieza un sonido que digo, madre mía, pero esto, claro, ya parece ser que le había dado un bordillo y finalmente se fastidió un rodamiento del coche, entonces de las ruedas, ¿no? Entonces sonaba y yo le dije, pero ¿esto hace cuánto fue? Bueno, hace fue unos cuantos días. ¿Y qué has hecho? Pues nada, cuando sonaba le subía el volumen, así el problema desaparecía. Claro,
Y entre más sonaba, pues más le subo el volumen para no escuchar ese molesto ruido. ¿Se reparó solo este rodamiento? Por supuesto que no. Le dije, cariño, no pasa nada, dímelo. Fui, compré un rodamiento y se lo cambié. Solucionado, solucionado, ¿no? Bueno, hay personas que están viviendo un auténtico calvario en su alma y lo único que hacen para intentar remediarlo es subir el volumen más alto. Si mis problemas hacen ruido, le subo el volumen con mis distracciones, ¿verdad? Más fiesta, más alcohol para olvidar mis penas, más Netflix para olvidar mi realidad un rato. No, mis hermanos, ignorar los problemas o taparlos con un parche, no harán que desaparezcan. Ni siquiera el tiempo prolongado hará que se vayan. Si tú no lo atacas, va a estar ahí. Va a parecer que se va a desvanecer durante un tiempo, pero volverá, te lo aseguro. Y va a causar más daño. Mira, Pablo no ignoró los problemas. Pablo simplemente no dijo, bueno, ya sé que la iglesia de Corinto está ahora mismo en un poco de desorden, pero bueno, ya se apañarán. La he dejado establecida con algunos líderes, que se apañen ellos, ¿no? Si vuelvo de aquí a 1 año y medio otra vez, pues ya estarán mejor. No, la mayoría de las dificultades, mis hermanos, deben ser afrontadas antes de que se hagan más grandes. Si yo no cambio ese rodamiento, finalmente se va a gripar. Y si se gripa, se va a detener la rueda, y si la rueda se detiene, revienta el eje trasero del coche y se revienta el coche, ¿no? Imagina, ¿no?, que tú estás ahí en el salón de tu casa viendo, no sé, una peli y de repente ves una humedad en el techo. Bueno, ya se secará, ¿no? Ya se secará. Probablemente el baño del vecino de arriba esté fugando y tú estás viendo la humedad y no estás haciendo nada, ¿no? Tú necesitas atacarlo ya. ¿Qué vas a esperar hasta que empiece a gotar y reviente el techo? No, tú llamas al vecino, llamas al seguro y lo reparan antes de que unas simples gotas revienten el techo. Hermanos, necesitamos rogar al Señor que no nos deje permanecer indiferentes a los problemas y buscar ayuda y consejo. Pide perdón por tu indiferencia y busca ayuda en el Señor. De verdad, mira, busca un hermano, busca una hermanita fiel, una hermana madura que ore contigo. Busca a tus pastores para que te den un consejo. Quizá vas a escuchar palabras que no te gusten mucho, como aquellas medicinas que saben mal, ¿sabes? Yo sé que esto me viene bien para la gripe, pero sabe asqueroso, pero me va a hacer bien. Es incómodo, pero te va a hacer bien, lo necesitas. Pablo lo hizo así con sus hermanos en Corinto. En ocasiones utilizó expresiones y maneras que no eran muy agradables, pero fueron efectivas y sanadoras, corrigieron el problema. Bueno, al menos momentáneamente. No, él no lo dejó para después. Confrontó los pecados de la iglesia, por muy incómodos que parecieran. No los ignoró, no subió el volumen más alto. Les escribió y confió en el Espíritu Santo de Dios, que puede convencer de justicia, de pecado y de juicio. Mirad, hermanos, hace unas semanas yo subí una imagen a mi estado de WhatsApp, una imagen que me gustó mucho, de este ministerio tan bonito de Software El Redil. No sé si sabéis cuál es, son como unas ovejitas. Y este precioso ministerio de arte digital no solamente dibuja muy bien, sino que deja unas frases así muy sueltas y muy chocantes, como que se quedan aquí en el corazón. Te deja unas buenas reflexiones. Bueno, la imagen representaba a Jesús sentado junto a un pozo y a una mujer que venía con unos cántaros, que se acercaba también al pozo, ¿verdad? Y recreando el momento en el que el Señor Jesús tiene aquella conversación con la mujer samaritana. ¿La recordáis? En Juan capítulo 4. Bueno, esta imagen venía acompañada con la siguiente frase. A menudo las conversaciones incómodas son las que más pueden sanar. A menudo las conversaciones incómodas son las que más pueden sanar. ¿Recordáis la conversación de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Que el Señor viene allí, le pide agua, dice, vale, él se introduce en la conversación, pero él aprovecha el momento para ofrecerle un agua de vida, ¿verdad? De la cual si ella puede beber, nunca volverá a tener sed jamás. Él le estaba ofreciendo su propio ser, ¿verdad? Y habla directamente al corazón de esta mujer con el problema más gordo que ella tenía en ese momento. El Señor le dice, mujer, llama a tu marido. Y ella, bueno, es que no tengo marido. Y él le dice, ya, sí, es que sabes, ya has tenido 5 maridos. Y con el chico que estás viviendo ahora como si fuera tu marido, no es tu marido.
Ya. Qué incómodo, ¿verdad? Conocemos que el Señor Jesús tuvo esta conversación incómoda para sacar algo profundo de su corazón y luego, como un bálsamo, ofrecerle la solución. Jesús atacó el problema y le dio una solución, un bálsamo precioso. ¿Y cuál fue el resultado, el desenlace de la historia? Bueno, Él se revela como su Salvador, transforma el corazón de esta mujer y esta mujer a su vez va y lleva el mensaje del Evangelio y muchos samaritanos vienen a escuchar a Jesús y se convierten a Cristo. Una conversación incómoda no sanó solo un corazón, sino muchos más. Y eso es lo que quiere el Señor con tu corazón. Sanarlo. Y por más incómoda que fuera la problemática en Corinto, el corazón de Pablo no podía callar. Y estoy convencido que sus palabras duras en algún momento trajo convicción de pecado y restauración a esta iglesia. Y no solo para la iglesia de Acaya, hermanos, sino para la iglesia católica, es decir, la iglesia universal de Cristo, que somos todos nosotros y que curiosamente nosotros nos beneficiamos de todos estos problemas que estaba viviendo Corinto. Ellos tenían muchos problemas, pero nos beneficiamos de esos problemas porque ahora tenemos una dirección muy clara de cómo actuar ante esta problemática. Repito, hermanos, no es nada agradable pasar por estos procesos, nada agradable, pero son necesarios. Los necesitamos. Dios quiere tu alegría. Dios no quiere verte destruido o destruida. No quiere verte ahogado por tu pecado y tus malas decisiones. Quiere tu restauración. Dios quiere tu corrección porque te ama. ¿Habéis oído? El Señor te ama y quiere lo mejor para ti. Dios quiere la disciplina y la corrección en su iglesia porque la ama. Envió a su Hijo a rescatarla, a morir por ella. Y lo hace así con todos aquellos a quienes recibe por hijos. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta este momento hemos introducido ya la carta. He intentado crear un escenario, una expectativa de ver cómo el Señor nos va a hablar a lo largo de estas semanas o meses, a lo largo de esta carta a los Corintios, ¿no? Al menos he intentado eso, ¿no? Recrear un panorama para llamar tu atención y que esperes el domingo con ganas para oír la siguiente predicación. Bien, ahora voy a utilizar esta hora y media que me queda para observar los primeros 3 versículos. Amén. Bien, he escuchado amén, aleluya. No, tanto no voy a utilizar. Bien. Vamos a introducirnos en la carta. Vamos a estar con los 3 primeros versículos, la salutación. La salutación va a ser breve, espero. Pero así ya comenzamos con la exposición consecutiva de la carta. Bien, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 3. Dice la palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Hermanos, en el versículo 1 directamente ya podemos identificar quién es el autor de la carta. Pablo, ya lo he dicho. No hace falta hacer una investigación como en otras cartas de quién pudo ser. Ya se está identificando el autor. Y Pablo comienza afirmando su autoridad apostólica, señalando que su ministerio no lo ha emprendido por su propia voluntad, sino que ha sido la voluntad de Dios que él fuera apóstol para esta iglesia y para los gentiles. Y además nos dice, y el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes. Hermanos, este Sóstenes es bien difícil de identificar. De hecho, no podemos saber con certeza quién era este Sóstenes. Pero ¿sabéis qué? En el capítulo 18 de Hechos, que hemos estado antes, no llegamos ahí, pero si quieres yo te leo ahí una pista. En el versículo 17, allí nos dice, entonces, capítulo 18, versículo 17. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba nada con ello. ¿Bien? No se le daba nada con ello. Bien, ¿qué está pasando allí? Pablo ha predicado el evangelio en Corinto,
ha causado un revuelo. ¿Por qué? Porque hay judíos que se están convirtiendo. Crispo, que era principal de la sinagoga, ha dejado la sinagoga y ahora aparentemente este Sóstenes ha tomado el relevo de ser el principal de la sinagoga. Bien, así que ante este revuelo lo acusan falsamente a Pablo, a Silas, a Timoteo y a los cristianos, y como el procónsul no... ¿cómo es que se llama? Galión, el procónsul de Acaya, Galión, le daba igual si le pegaban o no, pues intentaron causar todo este revuelo. Y la pista, hermanos, a la que voy es que este Sóstenes, que era principal de la sinagoga, podría ser este Sóstenes del que se nos habla aquí en Primera de Corintios. ¿De acuerdo? No tenemos evidencia suficiente para saber si es la misma persona. Pudo no haber sido, pero de serlo, sería una fantástica evidencia nuevamente del poder de Dios para salvación, ¿no? Porque entonces este mismo Sóstenes, otro principal de la sinagoga, se hubiera convertido y él mismo estaría escribiendo junto con Pablo esta carta a las personas de su barrio, de su ciudad, a los de Corinto, ¿verdad? Dando más peso y respaldo a sus palabras y al poder salvador de Dios. Bien, entonces no se le ha identificado, no sabemos si es la misma persona. Bien, ahora fijaos en el versículo 2 y en la parte B del versículo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿No? Aquí nos encontramos a los destinatarios de la carta, ¿no? La iglesia de Dios que está en Corinto, a estos santificados en Cristo Jesús, que junto con todos los demás creyentes constituyen la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Y hermanos, hay una cosa que yo estaba leyendo y yo estaba identificando aquí, y no sé qué os parece, pero qué manera más mansa y tierna utiliza Pablo para saludar a una iglesia que precisamente le está causando tantos dolores de cabeza. Esto nos está hablando del amor y la ternura de Pablo para con estos corintios, ¿no? Fijaos cómo se expresa en la salutación, ¿no? Nosotros lo leemos rápido, pero recuerda que Pablo tiene en mente toda esa información que ya le ha llegado. Hay divisiones, hay problemas sexuales, hay problemas con la comida, borracheras, desorden en la mesa del Señor, ponen en duda la resurrección de Jesús y de los cristianos. Vaya, problema tras problema, ¿no? Uno esperaría que el apóstol Pablo, no sé, les escriba diciendo, venga, vamos a ver, pero ¿qué está pasando aquí, no? ¿Os parece normal que después de haber pasado tan solo un poco de tiempo, ya os estáis desviando del mensaje del evangelio como si nunca hubierais sido rescatados por el Señor? Él tenía quizá todo el derecho y autoridad de reprenderles duramente, pero no lo hace. Lo hace mansamente. Al menos en la salutación lo hizo, porque ¿sabéis qué? Luego lo estaremos viendo en el capítulo 4 de Primera de Corinto. Pablo les amenaza. Él les dice en el versículo 21, ¿qué queréis? ¿Irá a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Decididlo, ¿cómo os vais a comportar? Bueno, Pablo ahora está mostrando el amor, templanza y espíritu de mansedumbre. Y eso es una enseñanza muy directa, hermanos, para nosotros. Hermanos, en mayor medida, la mejor arma que tenemos de parte del Señor para responder a un ambiente tan cargado y lleno de contradicciones es la templanza, el dominio propio. ¿Tú qué piensas? Una pregunta. ¿Te ha ido bien respondiendo siempre con la vara ante X situaciones? ¿O crees que es mejor responder con más mansedumbre ante los problemas? ¿Te ha ido bien gritando a la primera? ¿Te ha ido bien reaccionando así por impulsos? Creo que no. No digo que responder con fuerza e incluso con ira ante algunas situaciones sea algo malo o pecaminoso. No, el Señor Jesucristo, de hecho, en ocasiones reaccionó así. Cuando el Señor Jesús llegó al templo y vio todas las mesas de los cambistas, ¿qué hizo? Se enfadó, ira santa. Volcó las mesas y les reprendió duramente. Se hizo un látigo, dice la Escritura, ¿no? No sabemos cuántos salieron de ahí con la espalda marcada. El Señor Jesús. Ira santa. Pero me atrevo a decir que en la gran mayoría de situaciones en las que estamos expuestos día tras día, se resuelve mejor si reaccionamos con templanza y mansedumbre. Es lo que el Señor Jesús hizo constantemente. Aún con sus discípulos cuando no terminaban de despegar, ¿no?
templanza, ternura. Y es lo que Pablo está haciendo ahora y es lo que tú y yo debemos hacer. Es lo que necesitamos hacer para desarrollar el obligatorio carácter manso del cristiano. Tanto nos hace falta. Y otra pregunta para ir cerrando. ¿Cómo reaccionas constantemente en casa con los más cercanos? Digo en casa y digo con los más cercanos porque si os fijáis, son generalmente con los que reaccionamos peor. En casa. No reaccionas mal con el de la panadería, no reaccionas mal con la conductora de autobús, no reaccionas mal con el del banco, no, con los de casa, con los que más amas, los que darían un riñón por ti si hacen falta, los que van a estar ahí para socorrerte cuando estés en la tristeza, y son con los que peores reaccionas, los que peor reaccionas. Mira, si es tu caso, arrepiéntete, pide perdón al Señor. No entiendo esta realidad nuestra. Las personas que más amamos son aquellas a las que les tenemos menos paciencia, a las que les gritamos y luego en el mundo mostramos una fachada súper alegre, ¿verdad? Arrepiéntete. No tienes derecho. Tu deber como hijo o hija de Dios es trabajar para ser cada vez más templado, cada vez más mansa. Hazlo porque si no vas a tener que dar cuenta de ello. Y esto también va para mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesucristo, por supuesto, Mateo capítulo 11. Hermanos, qué bueno es vivir en paz y armonía en casa, donde no abundan los gritos, sino las alabanzas. Donde a pesar de que estamos equivocándonos todo el tiempo, recibimos misericordia y gracia en lugar de juicios y machacamiento. Nuestros hogares son esa trinchera donde nos refugiamos y muchas veces salimos del mundo y llegamos a casa y recibimos más machacamiento todavía. Debería ser un remanso de paz, casa, nuestra trinchera, donde respondemos los unos a los otros con mansedumbre y gracia. Esto es de lo que deberíamos estar llenos, ¿no, hermanos? Y deberíamos estar trabajando en ello porque tenemos todos los recursos del cielo disponibles para que eso sea posible. No lo disfrutas porque no quieres. Y sabes que no debes culpar a tu entorno de ello. Ay, es que he reaccionado así porque el de la panadería no. Tienes los recursos para ser manso y tierno, como Pablo en esta carta, como Jesús a los discípulos en tantas ocasiones. Y termino, hermanos. Termino con esto. Terminamos inaugurando esta nueva serie de predicaciones expositivas y, hermanos, estemos orando para que el Señor nos hable de verdad a través de estas cartas. Tomemos apuntes, ¿verdad? Para que el Señor nos hable y nos corrija el alma de todo aquello que necesita ser corregido y nos anime en todo aquello que necesitamos ser animado y fortalezca todo aquello que ya hacemos bien, porque también habrá cosas que hagamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Así que termino de la misma manera, que el versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a orar. Señor y Padre, de verdad que de nuevo estamos agradecidos por las enseñanzas, Señor, que tú nos das. Gracias, Dios mío, porque estamos con la expectativa de ver cómo vas a hablarnos al corazón durante toda esta serie. Señor, yo te pido por todos aquellos que estamos en la predicación, Señor, de ser sensibles a tu voz para traer alimento sólido y bueno a tus ovejas, a tu pueblo, Señor. Te pido por el pastor Marcos, por Josema, por todos aquellos que están predicando, Señor, y enseñando. Ayúdanos, Dios mío, para aplicar e interpretar tu palabra correctamente a fin de que seamos una iglesia con fundamentos, una iglesia agradable a ti y tengamos una vida con el fundamento sólido de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, te necesitamos urgentemente. Hay tantas cosas que necesitamos, Señor. Ven a nuestro corazón. Te pedimos tu ayuda, tu socorro. En el nombre del Señor Jesús. Amén.